Otro autor casi obligatorio cuando se trata de temas de educación y de pedagogía es Paulo Freire. Sin duda es em, un punto de referencia y una lectura, repito, casi obligatoria, al menos para el contexto latinoamericano de la educación. Paulo Freire, que es de origen brasileño, que vivió entre 1921 y 1997, que de hecho es abogado de oficio, pero bueno, un poco la vida lo fue llevando a no ejercer esa formación y moverse en el mundo de la educación y de la pedagogía. De hecho, su trabajo comenzó específicamente en la educación para adultos, todavía más específico en la alfabetización para adultos. Creo que es muy importante siempre contextualizar a partir de dónde desarrollan su trabajo y su pedagogía estos autores. Paulo Freire se enfrenta a una época en la que el pueblo de Brasil, más del 50% de la población era analfabeta y la mayoría eran campesinos. Claramente, un país con estas características no tiene la oportunidad de prosperar. Y es justo en este sentido que Freire entiende la educación como una acción política capaz de liberar a aquellos que son oprimidos. El trabajo de Freire se basa en hacer una crítica a lo que él llama una pedagogía bancaria. Cuando él habla de pedagogía bancaria se refiere a esta dinámica que existe en la cual alguien que lo sabe todo deposita conocimientos sobre otro que no sabe nada, que es completamente ignorante, sin importarle realmente si estos contenidos son significativos. Es decir, no le importa y no se preocupa en si tienen o no que ver con su contexto. Simplemente el sabio le deposita al ignorante el conocimiento y hasta ahí. Freire tuvo la oportunidad de poner a prueba toda su pedagogía en una etapa muy temprana de su formación, específicamente trabajando con 300 campesinos que se dedicaban a el trabajo con la caña. Y él logró hacer que estos 300 obreros aprendieran a leer y escribir, los alfabetizó en más o menos 50 días, lo cual es un proceso bastante impresionante. ¿Cómo funciona la pedagogía de Freire para alfabetizar? Para empezar, el educador debe tener la capacidad de involucrarse en los problemas que tiene el pueblo al que quiere educar. Tiene que ser capaz de inmiscuirse en toda la cultura y en todo el proceso histórico que tiene el pueblo. Y en ese sentido todo se vuelve siempre una acción y reflexión. Bloquea esta parte de la educación bancaria promoviendo que tanto el docente como el alumno aprendan del otro. Y cuando la metodología para alfabetizar a alguien siempre es empezando por las sílabas, es decir, por la estructura de la palabra, Freire sí hace esto, pero él deja muy en claro que siempre tiene que existir esta relación entre lenguaje y experiencia. Lenguaje y experiencia tienen una igualdad, es decir, las palabras tienen que ser significativas. Hay un video por ahí en YouTube muy conmovedor en donde Freire platica un poco de su experiencia alfabetizando a adultos campesinos y platica cómo una vez uno de estos obreros se paró al pizarrón y pudo escribir Nina. En ese momento el obrero se voltea y sonríe y empieza a llorar. Y claramente le pregunta qué pasa, qué está sucediendo. Y el campesino, entre lágrimas y risas, le dice es que Nina es el nombre de mi esposa. Es un ejemplo de cómo el lenguaje y las palabras tiene que ser siempre significativo. Claro que poniéndolo en un contexto más político, que es en el que se enfoca Freire, bueno, si le enseñas a trabajar, mientras le enseñas la palabra trabajo, tiene que estarlo relacionando con el trabajar con la caña y después con las largas jornadas de trabajo que son injustas y que tienen que soportar. Ese es el proceso del que habla Freire, esa es su pedagogía. Una vez que Freire tiene la oportunidad de poner a prueba y probar que funciona su pedagogía, tiene la iniciativa de alfabetizar a todo el pueblo de Brasil. Recibe muchísimo apoyo y tiene la intención de crear muchos centros culturales. Es curioso cómo se llamaban centros culturales y no centros de alfabetización, porque de nuevo Freire no separaba la parte de la educación con el contexto histórico y cultural. Entonces estos centros culturales enseñaban a alfabetizar, pero también le enseñaban todo un vivir
al campesino. Sin embargo, bueno, cuando este proyecto empezaba a dar sus primeros frutos, existe un golpe de estado, existen muchas intervenciones y conflictos políticos en Brasil y Freire es obligado a huir del país y durante muchos años continúa su trabajo, pero en muchos países de América. Para 1988, el Partido del Trabajo gana las elecciones en la capital, en la ciudad de Sao Paulo, y Freire es nombrado secretario de Educación. Claramente sus prioridades eran primero que los sectores populares de la población tuvieran un acceso gratuito a la educación. También fomenta que los docentes sean entrenados de una forma interdisciplinar y que sean permanentemente capacitados. Y claro, quiere de una vez por todas eliminar la analfabetización en Brasil. Aquí Freire se encuentra con una situación bastante curiosa y es que él, que siempre trabajó con los campesinos y que su trabajo se basó en criticar la educación que el Estado promovía, él estaba ahora trabajando en el Estado, educación, pero desde el Estado. Recibió muchísimas críticas, tuvo muchas presiones. Claramente Freire vio la oportunidad de poder abogar ahora desde la parte del Estado y solucionar un poco los problemas del sistema desde su raíz. Pero las presiones lo hicieron renunciar, aunque dejó a todo un equipo trabajando con lo que él ya venía haciendo. Y quiero retomar una de sus obras más conocidas, que es La Pedagogía del Oprimido. Este es un texto muy importante para la pedagogía, al menos latinoamericana. Y se le pueden dar diferentes lecturas. Voy a intentar combinar esta parte educación política hasta cierto punto. Porque el texto nos plantea de algún modo la pregunta de por qué existen oprimidos y opresores. Y es que en un caso hipotético, que me parece que Freire retoma un poquito esta cuestión de la dialéctica del amo y esclavo de Hegel, en un caso hipotético en donde dos individuos entran en conflicto, habrá siempre quien prefiera la vida por encima de la libertad y habrá quien prefiera la libertad por encima de la vida. Freire interpreta esto del siguiente modo: aquel que priorice su vida terminará siendo el oprimido y aquel que priorice su libertad terminará siendo el opresor, pero todo se transforma en algún tipo de círculo vicioso, porque el opresor termina deshumanizándose al ver al otro individuo como inferior, pero al mismo tiempo, en ese mismo acto, él se deshumaniza y por el otro lado, el oprimido se deshumaniza porque lo ven como inferior, pero tiene el deseo de ser el opresor. Y en ese sentido, de hecho, cito a Paulo Freire que dice: ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos, liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. Menciono esto porque casi siempre que se habla de liberar, en especial en el contexto en el que se desenvuelve Freire, podía entenderse algún tipo de revolución que siempre termina en tomar armas. Pero Freire no es solamente un ejemplo de capacidad intelectual, sino también un ejemplo moralmente a seguir. De hecho, en una de las entrevistas últimas que le realizan ya en su etapa más madura, le cuestionan que cómo quiere ser recordado. Y Freire dice que quiere ser recordado como alguien que amó a las personas, que amó lo que hizo, que amó la vida, a los animales, a las plantas, que simplemente alguien que amó. Ahora, para intentar traer un poquito todo lo que nos dice la obra de Paulo Freire a la actualidad, creo que podríamos quedarnos con esta parte de enseñar es saber escuchar y es siempre abrir un diálogo entre maestro y alumno, el que no sea del sabio al ignorante, sino que exista siempre este flujo de conocimiento. Todos pueden enseñar algo a los demás. En ese sentido, creo que al menos en la educación mexicana contemporánea que nos toca, existe todavía mucho esta visión bancaria de Freire en la educación. Muchos profesores, docentes, que desafortunadamente no tienen esta formación interdisciplinar y permanente y termina convirtiéndose en un llegar, exponer un tema y depositar en el alumno el conocimiento sin importar si este es significativo o no, sin importar si realmente tiene que ver con su contexto y con su historia. Sobre todo, algo que me parece muy preocupante y alarmante en estas últimas décadas es la educación con los indígenas, que desafortunadamente no pueden acceder a una educación y cuando acceden a una, tiene que ser en español y eso termina por provocar
que pierdan sus raíces, pierdan su idioma. Y habrá que preguntarse entonces qué tan significativo es la educación para los indígenas que tienen que perder su lenguaje y mucha de su cultura. Entonces creo que habría que reflexionar mucho al respecto. La obra de Freire es vasta y les digo, fue y sigue siendo un referente para la educación al menos latinoamericana.